Mi nombre es Esperanza. Esperanza Guadalupe Mendoza, viuda de Carranza. Tengo 78 años mientras les cuento esta historia, pero cuando todo esto comenzó, tenía 76. Nací en un rancho pequeño en las afueras de una ciudad del norte de México, hija de un campesino que cultivaba maíz y frijol y una mujer que hacía tortillas a mano y las vendía en el mercado local. Éramos pobres, pero nunca pasamos hambre. Mi padre se aseguraba de eso. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer y mi madre hacía milagros con lo poco que teníamos. Éramos 6 hermanos, yo la tercera, y aunque no teníamos juguetes ni ropa nueva, teníamos amor, mucho amor. Mi padre me enseñó algo que he llevado conmigo toda mi vida. Me decía: Esperanza, mija, la familia es lo más sagrado que existe. La sangre llama a la sangre. No importa lo que pase en la vida, tu familia siempre va a estar ahí para ti. Cuida a los tuyos y los tuyos te van a cuidar. Qué irónico resulta eso ahora. Qué dolorosamente irónico. Conocí a mi esposo, Rodrigo, cuando yo tenía 19 años. Él era chofer de un camión de carga que pasaba por nuestro pueblo cada semana llevando mercancía a la ciudad. Era 8 años mayor que yo, alto, moreno, con un bigote que él creía lo hacía ver muy guapo y que a mí me daba risa. Pero tenía los ojos más bondadosos que he visto en mi vida. Ojos que te miraban y te hacían sentir que eras la persona más importante del mundo. Me cortejó durante un año entero. Cada semana llegaba con algo: una flor silvestre que había recogido en el camino, un dulce de la ciudad, una carta escrita con letra temblorosa porque él apenas había terminado la primaria. Mi madre lo adoraba porque siempre le llevaba especias que no se conseguían en el pueblo. Mi padre lo respetaba porque era trabajador y honesto. Nos casamos cuando yo cumplí 20 años. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo, con un vestido que mi madre cosió a mano y una fiesta donde todos trajeron comida para compartir. No teníamos nada, pero éramos felices. Rodrigo me llevó a vivir a la ciudad donde él trabajaba. Rentamos un cuartito pequeño en una vecindad donde compartíamos baño con otras 5 familias. Yo conseguí trabajo como empleada doméstica en una casa de ricos, y entre los dos juntábamos lo suficiente para comer, pagar la renta y guardar un poquito cada mes. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Rodrigo trabajaba turnos largos, a veces salía por días enteros cuando tenía que hacer viajes largos. Yo extrañaba a mi pueblo, a mi familia, las noches estrelladas sin el ruido de la ciudad. Pero cada vez que Rodrigo regresaba, cada vez que me abrazaba y me decía que yo era su hogar, sabía que había tomado la decisión correcta. Nuestro primer hijo nació cuando yo tenía 23 años. Lo llamamos Ricardo, como el padre de Rodrigo que había muerto antes de que yo lo conociera. Fue un embarazo difícil. Pasé meses con náuseas y el parto fue largo y doloroso. Pero cuando pusieron a ese bebé en mis brazos, cuando vi esos ojitos que se parecían tanto a los de su padre, supe que todo había valido la pena. Ricardo. El nombre todavía me duele en el pecho cuando lo pronuncio, porque Ricardo fue el que me llamó inútil. Ricardo fue el que metió mis cosas en bolsas de basura. Ricardo fue el que olvidó todo lo que hice por él durante 53 años de su vida. Pero en ese momento, cuando era un bebé, no sabía nada de eso. Solo sabía que tenía un hijo perfecto al que amaba más que mi propia vida. 2 años después nació Andrés, mi segundo hijo. Andrés era diferente a Ricardo desde el principio. Donde Ricardo era inquieto y demandante, Andrés era tranquilo y observador. Donde Ricardo lloraba hasta conseguir lo que quería, Andrés se contentaba con lo que le daban. Ricardo era el sol, brillante y caliente, imposible de ignorar. Andrés era la luna, presente pero silencioso, iluminando sin exigir atención. Quizás fue mi culpa, quizás di más atención a Ricardo porque él la demandaba más. Quizás Andrés aprendió a ser independiente porque yo estaba demasiado ocupada con su hermano mayor. No lo sé. Lo que sí sé es que Andrés nunca me reclamó nada, nunca me hizo sentir que le debía algo,
y cuando más lo necesité, fue él quien estuvo ahí para mí. Pero otra vez me adelanto. 5 años después de Andrés nació nuestra última hija, Margarita, mi princesa, la niña que siempre quise. Rodrigo estaba encantado porque decía que ahora tenía una razón para vivir 100 años. Tenía que proteger a su hija hasta que encontrara un hombre que la mereciera. Y según él, ese hombre no existía. Con 3 hijos, el cuartito de la vecindad se hizo imposible. Rodrigo había progresado en su trabajo. Ya no era solo chofer, sino supervisor de una flotilla de camiones. Juntamos todo lo que habíamos ahorrado, pedimos un préstamo y compramos una casita pequeña en las orillas de la ciudad. 3 recámaras, un baño, una cocina, un patio donde los niños podían jugar. Para nosotros era un palacio. Esa casa que Rodrigo y yo pagamos peso por peso durante 15 años. Esa casa donde crié a mis hijos, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde lloré cuando mi madre murió y luego cuando murió mi padre. Esa casa que tenía cada recuerdo importante de mi vida. Esa casa era lo que Ricardo y su esposa querían, y estaban dispuestos a destruirme para conseguirla. Los años pasaron como pasan siempre, demasiado rápido. Un día estás cambiando pañales y el siguiente estás viendo a tus hijos graduarse de la escuela. Ricardo terminó la preparatoria y consiguió trabajo en una oficina del gobierno municipal. Andrés, siempre el más estudioso, ganó una beca para estudiar ingeniería en computación. Margarita se casó joven, a los 20 años, con un muchacho bueno de una familia humilde y se fue a vivir a otra ciudad. Rodrigo se jubiló cuando cumplió 65 años. 35 años manejando camiones le dejaron la espalda destruida, pero tenía una pensión decente y por fin podíamos descansar. Imaginábamos nuestros años dorados juntos, viajando a visitar a Margarita y sus hijos, disfrutando la casa que ya era completamente nuestra, viendo a los nietos crecer. El destino tenía otros planes. Rodrigo murió 3 meses después de jubilarse, un infarto fulminante mientras dormía. Un día estaba conmigo, riéndose de alguna tontería que vimos en la televisión, y al siguiente simplemente ya no estaba. 45 años juntos, 45 años de construir una vida, de criar hijos, de superar dificultades, y se terminó en un instante, sin aviso, sin despedida. Me desperté una mañana y el hombre que había sido mi mundo ya estaba frío a mi lado. El funeral fue enorme. Rodrigo era muy querido en el barrio. Había ayudado a mucha gente a lo largo de los años, prestando dinero sin cobrar intereses, llevando a vecinos al hospital cuando no tenían carro, arreglando cosas en casas de viudas y ancianos. La iglesia estaba llena de gente que vino a despedirse de un hombre bueno. Ricardo estuvo ahí, por supuesto, con su esposa Daniela, una mujer que entró a nuestras vidas 10 años antes y que mirando hacia atrás fue el principio de todos mis problemas. Daniela era bonita, hay que admitirlo, alta, delgada, con el pelo siempre perfecto y ropa que parecía cara aunque probablemente no lo era. Venía de una familia que se creía mejor que todos aunque no tenían más que nosotros. Desde el primer día que Ricardo la trajo a la casa, supe que algo no estaba bien. No me miraba a los ojos. Cuando hablaba conmigo, usaba un tono condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. Criticaba mi comida, con indirectas. «Ay, suegra, esto está muy salado, pero supongo que así les gusta a ustedes». Criticaba mi casa. «Ay, suegra, estos muebles son muy antiguos, ¿no ha pensado en modernizar?» Criticaba todo sin decirlo directamente, con esa habilidad que tienen algunas personas de hacerte sentir menos sin usar insultos directos. Rodrigo la toleraba porque era la esposa de su hijo, pero más de una vez me dijo en privado: «Esa mujer tiene ojos de Virgo, la Esperanza. Cuídate de ella». Debí haberle hecho caso. Después del funeral, cuando todos se fueron, Ricardo y Daniela se sentaron conmigo en la sala. Daniela fue la primera en hablar, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Suegra», dijo tomando mi mano como si fuéramos íntimas, «estamos muy preocupados por usted.
Esta casa es muy grande para una persona sola. ¿No ha pensado en venirse a vivir con nosotros? La propuesta parecía amable. En ese momento, devastada por la muerte de Rodrigo, vulnerable y sola, me pareció hasta cariñosa. Mi hijo quería cuidarme. Mi nuera, a pesar de todo, estaba ofreciendo su hogar. ¡Qué ciega estaba! No, les dije. Gracias, pero estoy bien aquí. Esta es mi casa. Aquí está mi vida. Daniela intercambió una mirada con Ricardo, una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente. Era frustración. Su plan A había fallado. Bueno, suegra, dijo Ricardo, si cambia de opinión, avísenos. Usted sabe que estamos para lo que necesite. Se fueron esa noche y pensé que era el final de la discusión, pero solo era el principio. Los meses siguientes fueron un torbellino. Aprender a vivir sola después de 45 años de matrimonio es algo que no se puede explicar hasta que lo vives. El silencio de la casa, la cama vacía, los platos en la cocina que ya no tenían sentido lavar porque eran solo para mí, la rutina de hacer café en la mañana para dos y recordar cada vez que ya solo era para una. Andrés me llamaba todas las semanas desde España, donde vivía y trabajaba desde hacía 15 años. Había conseguido un trabajo en una empresa de tecnología en Madrid y se había casado con una española encantadora llamada Elena. Tenían 2 hijos que yo solo conocía por videollamadas y fotografías. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntaba cada semana. «Bien, mijo, bien», le mentía, porque eso es lo que hacemos las madres, ¿no? Mentimos para no preocupar a nuestros hijos. Margarita también llamaba, pero menos seguido. Tenía su propia vida, sus propios problemas, 4 hijos que criar y un esposo que trabajaba demasiado. La entendía. La vida nos absorbe. Y Ricardo vivía a 15 minutos de mi casa y venía a verme una vez al mes, si acaso. Siempre con prisa, siempre mirando el reloj, siempre con Daniela esperando en el carro porque ella no quería entrar a la casa de la suegra. Un año después de la muerte de Rodrigo, Ricardo vino a verme con una propuesta diferente. «Mamá», dijo sentándose en la sala con cara seria, «necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Qué pasa, mijo?», pregunté preocupada. «Es sobre la casa». Mi corazón se aceleró. No sé por qué, pero algo en su tono me dijo que lo que venía no era bueno. «Daniela y yo hemos estado hablando», continuó. «Nuestra casa se nos está quedando chica, los niños ya están grandes, cada uno necesita su cuarto. Y bueno, esta casa está aquí, casi vacía, solo contigo». «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que te vengas a vivir con nosotros, que vendamos esta casa y con ese dinero construyamos una ampliación en nuestra casa. Así tendrías tu propio cuarto con nosotros, los niños tendrían espacio, todos ganaríamos». Todos ganaríamos, excepto que yo perdería mi casa, la casa que Rodrigo y yo construimos, la casa donde crié a mis hijos, la única cosa de valor que tenía en el mundo. «No, Ricardo, esta casa no se vende». Su expresión cambió. La máscara de preocupación filial cayó por un segundo y vi algo diferente debajo, algo que se parecía mucho a la rabia. «Mamá, sé razonable. Tú sola aquí, gastando en servicios, manteniendo una casa grande, no tiene sentido. Esta casa es mi vida, Ricardo. Aquí están mis recuerdos. Aquí murió tu padre. No la voy a vender». «Pero mamá», dije que no. Se fue enojado ese día. No me llamó en 3 semanas. Cuando finalmente apareció de nuevo, venía con una propuesta diferente. «Está bien, mamá. Si no quieres vender la casa, ¿qué tal si nos mudamos nosotros aquí? Así tú sigues en tu casa y nosotros te ayudamos con el mantenimiento». Otra vez la propuesta sonaba razonable. Mi hijo queriendo vivir conmigo, ayudarme, cuidarme. ¿No era eso lo que una madre soñaba? Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo en la mirada de Daniela cuando llegaron juntos a explicar los detalles. Algo que mi instinto de madre, ese sexto sentido que desarrollamos criando hijos, me decía que estaba mal. «No, Ricardo, prefiero estar sola». Esa vez se fue furioso. Azotó la puerta al salir. Daniela ni siquiera se despidió.
Después de eso, las llamadas de Ricardo se volvieron menos frecuentes, las visitas prácticamente desaparecieron. Pasaban meses sin saber de él, excepto por lo que me contaba Andrés cuando llamaba. «Mamá, ¿cómo está Ricardo?», me preguntó un día. «Bien, supongo. No lo he visto en un tiempo». «¿Cómo que no lo has visto? Vive a 15 minutos de ti. Ya conoces a tu hermano. Está muy ocupado con el trabajo». Andrés se quedó callado un momento. Luego dijo algo que se quedó conmigo. «Mamá, si algo pasa, si necesitas algo, lo que sea, me llamas a mí, ¿entendido?» «Sí, mijo, gracias». Pero no le llamé, porque eso es lo que hacemos las madres, sufrimos en silencio para no preocupar a nuestros hijos. Pasaron 2 años más. Yo seguía en mi casa, sola pero manejándome. Tenía mi rutina, misa los domingos, mercado los martes, visita al cementerio los jueves para llevarle flores a Rodrigo. Mis vecinos me ayudaban cuando necesitaba algo. La vida no era emocionante, pero era mía. Tensé, entonces me enfermé. Empezó con una tos que no se me quitaba. Luego vino la fatiga, un cansancio tan profundo que apenas podía levantarme de la cama. Fui al doctor y me hicieron estudios. El diagnóstico fue neumonía severa, probablemente por mi edad y un sistema inmunológico debilitado. Necesité hospitalizarme. 3 semanas en el hospital, con antibióticos intravenosos y oxígeno. Fueron las semanas más aterradoras de mi vida. Estuve sola la mayor parte del tiempo porque Andrés estaba en España, Margarita no podía dejar a sus hijos y Ricardo vino una vez, se quedó 20 minutos y se fue diciendo que tenía mucho trabajo. Cuando salí del hospital no podía valerme por mí misma, necesitaba ayuda para bañarme, para cocinar, para prácticamente todo. El doctor dijo que la recuperación tomaría meses. Fue entonces cuando Ricardo apareció con Daniela. «Mamá», dijo con esa voz de preocupación que ya había aprendido a desconfiar, «no puedes estar sola así, te vienes a vivir con nosotros mientras te recuperas». Esta vez no tuve opción, no podía cuidarme sola. Andrés estaba demasiado lejos, Margarita tenía sus propios problemas, Ricardo era mi única opción. Dejé mi casa pensando que sería temporal, un par de meses, quizás 3, hasta que pudiera caminar sin ayuda, cocinar sin peligro, vivir sin necesitar a nadie. No sabía que nunca volvería a dormir en mi propia cama. La casa de Ricardo y Daniela era más grande que la mía. 2 pisos, 4 recámaras, un jardín. Los habían comprado con un crédito que todavía estaban pagando, algo que yo no sabía en ese momento, pero que explicaría muchas cosas después. Me instalaron en un cuarto pequeño en la planta baja. Era el cuarto de servicio en realidad, junto a la cocina y el cuarto de lavado. Tenía una cama individual, un pequeño ropero y una ventana que daba a la pared del vecino. «Es temporal, mamá», dijo Ricardo cuando vio mi expresión. «Cuando te mejores arreglamos algo mejor». «Está bien, mijo. Gracias por recibirme». Los primeros días fueron difíciles pero manejables. Daniela me traía comida a la cama porque yo no podía caminar mucho. Ricardo me ayudaba a llegar al baño. Mis nietos, Rodrigo de 15 años y Fernanda de 12, venían a visitarme a veces. Pero conforme pasaron las semanas, las cosas empezaron a cambiar. Daniela empezó a dejar la comida en la puerta del cuarto en lugar de traérmela a la cama. «Toca la puerta y le digo que está lista», me decía. Era yo la que tenía que levantarme, dolorida y débil, a recoger el plato del piso. Ricardo dejó de ayudarme con el baño. «Tienes que aprender a hacerlo sola, mamá. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo». Los nietos dejaron de visitarme. «No molesten a la abuela», les decía Daniela. «Necesita descansar». Pero lo peor fue cuando empezaron a hablar de mí como si yo no estuviera presente. Una noche, escuché voces desde mi cuarto. La puerta estaba entreabierta y pude oír la conversación en la cocina. «¿Cuánto tiempo más va a estar aquí?», era la voz de Daniela, irritada. «No sé. El doctor dice que la recuperación es lenta», respondió Ricardo. «Es que ya estoy harta, Ricardo. No me casé contigo para ser enfermera de tu madre». «Yo tampoco quiero que esté aquí, Dani, pero si la mandamos de vuelta a su casa y algo le pasa, Andrés va a armar un escándalo». «Entonces que se quede, pero por lo menos que sirva de algo,
que ayude con la casa, con la comida. No puede solo estar ahí acostada sin hacer nada. Tiene 76 años y acaba de salir del hospital. Mi mamá tiene 78 y todavía hace de todo. Tu madre solo está actuando para que la atiendan. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. ¿Actuando? Apenas podía caminar. Había perdido 10 kilos en el hospital. Tosía toda la noche. ¿Y ella pensaba que estaba actuando? Pero no dije nada, porque eso es lo que hacemos las madres. Nos tragamos el dolor para no causar problemas. Poco a poco, conforme me fui recuperando, las exigencias aumentaron. Suegra, ¿puede doblar esta ropa mientras está sentada? Total, no tiene nada que hacer. Suegra, ¿puede pelar estas papas? Estoy muy ocupada con los niños. Suegra, ¿puede planchar las camisas de Ricardo? A usted le queda tiempo. Al principio lo hacía con gusto. Quería ayudar, quería sentirme útil, quería ganarme mi lugar en su casa. Pero las peticiones nunca paraban, y nunca había un gracias. 3 meses después de llegar a su casa, yo estaba haciendo la mayor parte del trabajo doméstico. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba. Daniela salía a sus clases de yoga, a sus almuerzos con amigas, a sus compras en el centro comercial. Y yo me quedaba en casa, trabajando como una empleada doméstica. Una empleada doméstica que no recibía salario, que dormía en el cuarto de servicio, que comía las sobras de lo que la familia dejaba. Pero todavía tenía mi casa, todavía tenía eso. Entonces vino el golpe final. Un día, Ricardo llegó con unos papeles. «Mamá, necesito que firmes esto». «¿Qué es?» «Es para organizar tus cosas. Tu casa está abandonada. Hay que pagar servicios, impuestos. Es más fácil si yo me encargo de todo». No leí los papeles. Confié en mi hijo. Confié en que me estaba ayudando, no robando. Firmé. 2 semanas después me enteré de lo que había hecho. Ricardo había puesto mi casa a la venta, con mi firma en un poder notarial que yo no sabía que era un poder notarial. «¡Ricardo!», grité cuando lo confronté. «Esa es mi casa, la casa de tu padre». «Era tu casa, mamá», me corrigió fríamente. «Ahora está a mi nombre, y ya tiene comprador». «No puedes hacer eso». «Ya lo hice, y es lo mejor para todos. Esa casa se estaba cayendo a pedazos. El dinero lo voy a invertir en arreglar esta casa, donde tú vives ahora. Deberías agradecerme». Lloré esa noche como no había llorado desde que murió Rodrigo. Lloré por mi casa, lloré por la traición, lloré por el hijo que creí tener y que resultó ser un extraño. Y no tenía a quién acudir. No tenía dinero propio porque mi pensión la depositaban en una cuenta que Ricardo también controlaba. No tenía teléfono porque Daniela había dicho que era un gasto innecesario. No tenía forma de contactar a Andrés porque no me sabía su número de memoria y ellos no me dejaban usar el teléfono de la casa. Estaba atrapada. Los meses siguientes fueron los peores de mi vida. Mi casa se vendió. Nunca supe cuánto dinero recibió Ricardo, pero nunca vi un centavo. La supuesta remodelación de la casa nunca pasó. El dinero desapareció en quién sabe qué gastos de Ricardo y Daniela. Y yo seguí ahí, en el cuarto de servicio, trabajando de sol a sol para una familia que me trataba como basura. «Suegra, esta comida está muy salada. ¿Cuántas veces tengo que decirle?» «Suegra, hay polvo en la sala. ¿Qué hace todo el día?» «Suegra, la ropa no está bien planchada. ¿No sabe hacer nada bien?» Cada día era una nueva humillación. Cada día me sentía más pequeña, más inútil, más invisible. Lo peor era cuando hablaban de mí frente a mí como si yo no existiera. «¿Viste cómo dobló las toallas? Parece que nunca ha hecho nada en su vida». «Es que los viejos ya no sirven para nada, solo estorban. Deberíamos meterla en un asilo, así por lo menos no tendríamos que aguantarla». Yo escuchaba todo, cada palabra, cada desprecio, cada crueldad. Y no decía nada porque no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía a nadie. O eso creía yo. Lo que no sabía es que Andrés había estado tratando de contactarme desde hace meses.
Llamaba a la casa de Ricardo y siempre le decían que yo estaba dormida, que estaba ocupada, que no podía hablar. Llamaba al celular de Ricardo y le daban excusas. Andrés no era tonto, sabía que algo estaba mal. Y cuando finalmente logró hablar con Margarita y ella le confirmó que no había podido hablar conmigo desde hace meses, tomó una decisión. Contrató a un detective privado. El detective se llamaba Hernández. Era un hombre de unos 40 años, ex policía, con una empresa pequeña de investigaciones. Andrés lo contactó desde España y le dio una misión simple: averiguar qué estaba pasando con mi madre. Hernández empezó a observar la casa de Ricardo. Todos los días, durante semanas, documentó lo que veía. Me vio salir al patio a tender ropa a las 6 de la mañana. Me vio barrer la banqueta bajo el sol del mediodía. Me vio caminando encorvada, claramente exhausta, haciendo mandados mientras Daniela se iba en su carro a quién sabe dónde. También hizo preguntas en el barrio, discretamente, y lo que descubrió lo horrorizó. Los vecinos sabían lo que estaba pasando, escuchaban los gritos, veían cómo me trataban, pero nadie hacía nada porque era asunto de familia, y en México los asuntos de familia son sagrados. Hernández le reportó todo a Andrés, le envió videos, fotografías, testimonios de vecinos, y Andrés, mi hijo silencioso, mi hijo que siempre había estado en las sombras mientras Ricardo brillaba, tomó un avión a España sin decirle a nadie. Pero antes de llegar, contactó a una amiga periodista que trabajaba en un canal de noticias. Le contó la historia. Ella estaba haciendo un reportaje sobre abuso a personas mayores y vio en mi caso la oportunidad perfecta. Lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Era un jueves de noche. Yo estaba en mi cuartito, acostada en la cama, exhausta después de un día de limpiar, cocinar y soportar los insultos de Daniela. Ricardo había llegado de mal humor porque algo había pasado en su oficina, algo sobre una auditoría o una investigación. No entendí bien. Escuché que Daniela y Ricardo discutían en la cocina, algo sobre dinero, sobre gastos, sobre que no les alcanzaba. Entonces escuché mi nombre. «Ya estoy harta de tu madre», dijo Daniela. «Solo gasta y no aporta nada. Come nuestra comida, usa nuestra agua, nuestra luz, ¿y qué nos da a cambio? Nada». «Ya sé», respondió Ricardo. «Yo también estoy cansado». «Entonces hay que hacer algo. Ya. Esta noche». «¿Esta noche? ¿Qué quieres que haga?» «Sácala. Llévala a algún asilo. Déjala en la calle. No me importa, pero ya no la quiero aquí». Hubo un silencio. Luego escuché pasos acercándose a mi cuarto. La puerta se abrió y vi a Ricardo y Daniela parados ahí, con bolsas negras de basura en las manos. ¿Qué pasa?», pregunté, sentándome en la cama. Ricardo no me miró a los ojos. Empezó a abrir los cajones del pequeño ropero donde tenía mi ropa, mi poca ropa, y a meter todo en las bolsas. «Ricardo, ¿qué haces?». «Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Daniela estaba parada en la puerta, sonriendo, aplaudiendo ligeramente, como si estuviera viendo un espectáculo. «¡Por fin!», dijo ella. «Ya era hora». «Ricardo, por favor», le supliqué. «Soy tu madre. Por favor». Y entonces Ricardo dijo las palabras que se quedaron grabadas en mi alma para siempre, las palabras que me destruyeron y al mismo tiempo, irónicamente, me salvaron. Se volteó a verme, con mis calzones viejos en la mano, con mi ropa interior metida en una bolsa de basura, y me dijo: «Tú ya no sirves para nada, mamá, solo estorbas. Deberías haberte muerto cuando tuviste la oportunidad». Daniela aplaudió más fuerte. «Exacto, eso mismo». Yo no podía hablar, no podía moverme, solo podía ver cómo mi hijo, el bebé que había amamantado, el niño al que le había cantado canciones de cuna, el hombre al que le había dado todo, me trataba como basura, literalmente. Lo que ninguno de nosotros vio fue al hombre parado detrás de ellos. Hernández, el detective, había estado observando la casa cuando vio a Ricardo y Daniela moviéndose agresivamente hacia mi cuarto. Algo le dijo que esta noche era diferente. Esta noche iba a pasar algo. Se acercó a la casa.
La puerta principal estaba abierta porque en su prisa por deshacerse de mí, no la habían cerrado. Entró silenciosamente y se quedó parado en el pasillo, grabando todo con su teléfono. Pero Hernández no estaba solo. Detrás de él estaba el equipo de noticias que la amiga de Andrés había enviado, una reportera, un camarógrafo, un técnico de sonido. Habían llegado para hacer el reportaje, pensando que solo iban a hacer entrevistas y mostrar condiciones de vida, pero lo que encontraron fue algo mucho más impactante. La reportera, sin decir nada, hizo una señal al camarógrafo, y éste empezó a transmitir en vivo. A las 10 de la noche de un jueves cualquiera, miles de personas en sus casas, viendo las noticias antes de dormir, presenciaron en tiempo real cómo un hijo sacaba las cosas de su madre anciana en bolsas de basura, mientras su esposa aplaudía. Escucharon las palabras, «Tú ya no sirves para nada». Vieron la cara de Daniela, distorsionada de satisfacción. Vieron mis lágrimas, mi confusión, mi dolor. Y entonces Hernández habló. «Buenas noches. ¿Interrumpo algo?» Ricardo y Daniela se voltearon y la expresión en sus caras cuando vieron la cámara, cuando vieron la luz roja que indicaba que estaban en vivo, cuando entendieron lo que estaba pasando, esa expresión es algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué es esto?», balbuceó Ricardo. La reportera se adelantó. «Soy María Fernanda López, del canal 12 Noticias. Estamos transmitiendo en vivo como parte de nuestro reportaje especial sobre abuso a personas mayores. ¿Tiene algo que decir sobre lo que acabamos de presenciar?». Ricardo se quedó paralizado. Daniela intentó cerrar la puerta, pero Hernández la detuvo. «Me parece que la señora no quiere irse», dijo Hernández. «¿O sí, señora Esperanza?». Y entonces, por primera vez en meses, alguien me preguntó lo que yo quería. Alguien me vio como una persona, no como una carga. «No», dije con voz temblorosa, «no quiero irme». La transmisión en vivo duró otros 20 minutos. La reportera me hizo preguntas. Yo conté todo. Mi casa vendida, mi pensión robada, meses de abuso, las palabras crueles, el cuarto de servicio, todo. Ricardo intentó hablar, dar excusas, decir que era un malentendido, pero las imágenes hablaban por sí solas. Las bolsas de basura con mi ropa, sus propias palabras grabadas, la cara de placer de Daniela al verme humillada. Al final de la noche, la policía llegó, no para arrestar a nadie, no todavía, pero para asegurar que yo estuviera segura. Los vecinos salieron de sus casas, algunos llorando, diciendo que siempre supieron pero que no sabían cómo ayudar. Y entonces llegó Andrés. Mi hijo menor, el silencioso, el que nunca pidió atención, apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. Había visto la transmisión desde su celular mientras venía del aeropuerto. «Mamá», dijo abrazándome, «mamá, perdóname. Debí haber venido antes, debí haber hecho más. Estás aquí ahora, mijo. Estás aquí». Esa noche dormí en un hotel que Andrés pagó. Por primera vez en meses, dormí en una cama cómoda, con sábanas limpias, sin miedo de lo que vendría al día siguiente. Pero lo que vino al día siguiente fue más de lo que cualquiera esperaba. La mañana siguiente desperté en esa habitación de hotel, sin saber que mi vida había cambiado para siempre mientras dormía. Andrés estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con su teléfono en la mano y una expresión que mezclaba satisfacción y horror. «Mamá», me dijo cuando vio que abría los ojos, «tienes que ver esto». Me mostró su teléfono. El video de la noche anterior tenía más de 2 millones de reproducciones. 2 millones de personas habían visto a mi hijo meter mis cosas en bolsas de basura. 2 millones de personas habían escuchado las palabras «ya no sirves para nada». 2 millones de personas habían visto mi cara de dolor y las lágrimas que no pude contener. Los comentarios eran miles, gente indignada, furiosa, pidiendo justicia, gente compartiendo sus propias historias de abuso, gente ofreciendo ayuda, dinero, hogares. Pero lo más impactante estaba en las noticias de la mañana. El Canal 12 había hecho una investigación relámpago durante la noche,
y lo que descubrieron sobre Ricardo era mucho peor de lo que yo imaginaba. Mi hijo, el que trabajaba en el gobierno municipal, el que siempre presumía su posición, era un ladrón. Llevaba años desviando fondos públicos, pequeñas cantidades al principio, pero con el tiempo se había vuelto más ambicioso. La auditoría que lo tenía nerviosa esa noche no era rutinaria. Lo estaban investigando por malversación de más de 3 millones de pesos. Por eso necesitaba mi casa. Por eso necesitaba mi dinero. Estaba tratando de cubrir sus robos antes de que lo descubrieran. Y ahora, gracias a la transmisión en vivo, todo México sabía quién era realmente Ricardo Carranza. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La fiscalía actuó rápido. Con toda la atención mediática sobre el caso, no podían ignorarlo. Ricardo fue arrestado 3 días después de la transmisión. No solo por el fraude al gobierno, sino también por los cargos que Andrés presentó en mi nombre: robo de propiedad, abuso financiero a persona mayor y falsificación de documentos. Daniela intentó escapar. Tomó a los niños y trató de irse a casa de sus padres en otro estado, pero los medios la seguían a todas partes. Su cara estaba en todos los noticieros, en todos los periódicos, en todas las redes sociales. La mujer que aplaudió mientras humillaban a una anciana. La mujer que dijo, por fin, cuando su suegra era tratada como basura. Nadie la quería. Sus propios padres se negaron a recibirla. Sus amigas dejaron de contestarle el teléfono. El gimnasio donde tomaba yoga la canceló. La escuela privada de sus hijos sugirió que los cambiara de institución. El karma, dicen, tarda pero llega, y cuando llega, cobra con intereses. Lo que más me dolió de todo esto fueron mis nietos. Rodrigo y Fernanda no tenían la culpa de tener los padres que tenían. Eran niños todavía, atrapados en un escándalo que ellos no crearon. Andrés se encargó de ellos. Los sacó de la casa antes de que la embargaran, antes de que los medios los persiguieran más. Los llevó a casa de Margarita, mi hija, que finalmente pudo venir a ayudar cuando entendió la magnitud de lo que había pasado. Margarita llegó llorando. «Mamá, perdóname. Debí haber estado más pendiente. Debí haber venido a verte. No es tu culpa, mija. Tú tienes tu vida, tus hijos. Pero eres mi mamá. Debí haberte protegido. Muchas cosas debieron haber pasado diferente. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos construir el futuro». El juicio de Ricardo fue 6 meses después. La sala estaba llena de periodistas, de curiosos, de gente que había seguido el caso desde aquella noche de transmisión en vivo. Yo estaba sentada en la primera fila, con Andrés a mi derecha y Margarita a mi izquierda. Ricardo entró esposado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. El hombre arrogante que me había humillado se veía ahora pequeño, derrotado, patético. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Busqué algo en sus ojos: arrepentimiento, vergüenza, culpa. Pero lo único que vi fue resentimiento. Como si todo esto fuera mi culpa. Como si yo lo hubiera traicionado a él. Hasta el final, Ricardo no entendió lo que había hecho. El juez leyó los cargos: fraude al gobierno municipal, robo en contra de persona mayor, abuso patrimonial, falsificación de documentos, privación ilegal de comunicación. Las pruebas eran abrumadoras. Los videos de la transmisión en vivo, los documentos falsificados con mi firma, los registros bancarios que mostraban cómo Ricardo había vaciado mi cuenta de pensión, el testimonio de los vecinos, el reporte del detective Hernández y mi propio testimonio. Cuando me llamaron al estrado, caminé despacio. 77 años ya, con las piernas cansadas y el corazón roto. Pero caminé con la frente en alto. Conté todo. Cada humillación, cada insulto, cada noche llorando en ese cuarto de servicio. Cada vez que Daniela me dijo que no servía para nada. Cada vez que mi hijo me miró como si fuera basura. Cuando terminé,
La sala estaba en silencio. Algunos periodistas lloraban. El juez me miraba con una expresión que parecía mezclar compasión y furia contenida. ¿Tiene algo más que agregar, señora Esperanza?, me preguntó el juez. Miré a Ricardo, mi hijo, el bebé que sostuve en mis brazos hace 54 años, el niño al que le enseñé a caminar, a hablar, a leer, el hombre que se convirtió en un monstruo. Solo quiero saber por qué, dije. Eso es todo lo que quiero saber. ¿Por qué, Ricardo? ¿Qué te hice para que me odiaras tanto? Ricardo no respondió. Solo bajó la mirada. Y en ese silencio encontré mi respuesta. No había razón. No había justificación. Solo había codicia, ambición y una crueldad que yo nunca vi crecer en mi propio hijo. La sentencia fue de 12 años de prisión. El juez fue particularmente duro en sus palabras finales. Dijo que había visto muchos casos de abuso, pero que pocos lo habían perturbado tanto como este. Dijo que un hijo que traiciona a su madre de esta manera ha perdido todo derecho a llamarse ser humano. Ricardo no mostró emoción cuando lo sentenciaron. Solo se levantó, me dio una última mirada de odio y dejó que los guardias lo llevaran. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Daniela recibió 3 años de prisión por complicidad. Perdió la custodia de sus hijos, que quedaron bajo el cuidado de Margarita. Perdió todo: su casa, su estatus, sus amistades, su vida de apariencias perfectas. A veces pienso en ella en su celda, sin su ropa de marca, sin sus clases de yoga, sin nadie que la admire. Y no siento satisfacción, solo siento tristeza. Tristeza por los niños que perdieron a sus padres por la ambición de ellos mismos. ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? El dinero de mi casa fue recuperado parcialmente. No todo, porque Ricardo ya había gastado mucho, pero suficiente para comprar un departamento pequeño. Nada lujoso, pero mío. Mi pensión fue restaurada a mi nombre. Andrés se aseguró de que nadie más pudiera tocarla nunca. Y algo inesperado pasó después de la transmisión en vivo. La gente que había visto el video empezó una colecta para ayudarme. Pequeñas donaciones de miles de personas que se habían indignado por mi historia. No era mucho cada una, pero juntas sumaron lo suficiente para que pudiera vivir con dignidad el resto de mis días. Andrés quiso llevarme a España con él. «Mamá, ven a vivir con nosotros. Elena te adora. Los niños quieren conocer a su abuela». Pero yo ya había aprendido mi lección. Ningún hijo, por bueno que sea, debe cargar con el peso de cuidar a su madre. Tenía mi departamento, mi independencia, mi dignidad restaurada. «Voy a ir a visitarte, mijo», le dije, «pero mi lugar está aquí. Aquí nací, aquí me casé, aquí crié a mis hijos, aquí está enterrado tu padre. Aquí me voy a quedar». Andrés entendió. Siempre me entendió mejor que nadie. Han pasado 2 años desde aquella noche. Vivo en mi departamento pequeño, con mis plantas en la ventana y mis fotos de Rodrigo en la repisa. Margarita viene a verme cada semana con los niños, incluyendo a Rodrigo y Fernanda, mis nietos que ahora ella está criando. Andrés llama todos los días sin falta. A veces, cuando estoy sola por las noches, pienso en Ricardo. Me pregunto si en su celda piensa en mí, si se arrepiente, si entiende finalmente lo que hizo. Pero luego recuerdo las palabras de mi padre, tantos años atrás. La familia es lo más sagrado que existe. Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. La familia es sagrada, pero la familia no es solo sangre. La familia son las personas que te aman, que te respetan, que están ahí cuando las necesitas. Andrés es mi familia. Margarita es mi familia. Mis nietos son mi familia. Ricardo dejó de ser mi familia la noche que metió mis cosas en bolsas de basura. Ayer recibí una carta de la prisión. La letra era de Ricardo. No la abrí. Algunas puertas, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. Tengo 78 años. He vivido más de lo que nunca esperé. He amado, he sufrido, he perdido, he encontrado. He visto lo peor de la humanidad en los ojos de mi propio hijo y lo mejor de la humanidad en los extraños que se indignaron por mi dolor. Si algo he aprendido en toda esta vida es esto. El valor de una persona no está en lo que puede hacer por otros. Está en quién es. Yo soy Esperanza Guadalupe Mendoza, viuda de Carranza. Soy madre,
abuela, viuda. Soy sobreviviente. Y no importa lo que nadie diga, yo sí sirvo para algo. Sirvo para recordarles a todos que los viejos no somos desechables, que merecemos respeto, que nuestras vidas tienen valor. Sirvo para contar esta historia, para que otros que estén pasando por lo mismo sepan que no están solos, que hay salida, que la justicia, aunque tarde, existe. Sirvo para vivir. Cada día que despierto, cada mañana que veo el sol entrar por mi ventana, cada tarde que riego mis plantas, estoy sirviendo para algo. Estoy recordándome a mí misma que sobreviví. Mi nombre es Esperanza. Y la esperanza, como yo, nunca muere.